El hombre champiñón. Hace unos años, en una de las fincas de caza en los bosques de la provincia de Perm, escuché una historia muy peculiar que se quedó grabada en mi mente. El relato trataba sobre un extraño recolector de setas, un personaje que parecía salido de un cuento fantástico, pero que, según me dijeron, era bien real. La historia la contó un guardabosques local, un hombre serio y de confianza, que no parecía tener inclinaciones a las bromas. Él me narró que, durante varios años consecutivos, había recibido relatos de cazadores y recolectores de setas sobre un anciano muy raro que frecuentaba esos bosques. El hombre era muy delgado, con gafas redondas y un traje negro que más bien parecía fuera de lugar en medio de la naturaleza. A diferencia de los demás recolectores, el anciano siempre vestía una camisa blanca, corbata y zapatos lustrados, un atuendo completamente inusual para el ambiente forestal. Lo más extraño de este hombre no era solo su aspecto, sino su comportamiento. Si alguien lo saludaba o intentaba acercarse a él, él simplemente permanecía en silencio y se retiraba detrás de un árbol, desapareciendo por completo ante los ojos de los testigos. Algunos decían que era como si el hombre se desvaneciera en el aire, dejando detrás de él un extraño silencio. Sin embargo, lo que verdaderamente dejó a todos asombrados fue lo que sucedía cuando él aparecía. En los lugares donde el misterioso anciano pasaba, los recolectores de setas encontraban una abundancia impresionante de hongos, todos perfectos, sin manchas ni gusanos. Era como si el hombre hubiera marcado esos lugares con alguna clase de magia, guiando a las personas hacia las mejores cosechas de setas. Los habitantes del pequeño pueblo cercano apodaron a este extraño hombre como el hombre champiñón. Aunque parecía un ser inofensivo, el misterio que lo rodeaba generaba miedo. Nadie se atrevía a internarse en el bosque a solas, ya que muchos temían encontrarse con él y ser testigos de su extraño poder. Una historia aún más desconcertante surgió cuando una mujer, que estaba recogiendo setas con su esposo, se alejó demasiado mientras buscaba hongos. En un momento, el esposo escuchó un grito aterrador de su esposa. Corrió hacia el lugar, temiendo lo peor, y la encontró corriendo hacia él con el rostro pálido y tembloroso. Ella le relató que, mientras buscaba setas en un espeso bosque de abetos, se encontró con el extraño anciano. El hombre, parado en medio del bosque, la miró fijamente con sus ojos ocultos tras sus gafas, mientras su rostro estaba demacrado y su aspecto era más que inquietante. Ella intentó hablarle, pero él no dijo palabra. Con el corazón acelerado, ella comenzó a huir, y su marido la alcanzó en medio de su carrera frenética. Cuando el esposo fue a verificar el lugar, se dio cuenta de algo aún más extraño. Al acercarse, encontró que el anciano ya no estaba, pero en el suelo había setas perfectamente ordenadas, como si el hombre hubiera dejado su huella mágica allí. El propio guardabosques que me había contado esta historia también tuvo su encuentro con el hombre champiñón. Fue a finales de septiembre, cuando la temperatura descendió drásticamente y la nieve empezó a caer. Ese día, el guardabosques se encontraba con sus perros, recorriendo una zona de caza cuando, a lo lejos, vio una figura humana inmóvil en el horizonte. Pensó que podría ser algún cazador, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que el hombre estaba vestido con el mismo traje oscuro y extraño. Lo más desconcertante fue la reacción de sus perros, que, normalmente tranquilos y sin miedo a los humanos, empezaron a ladrar y a correr hacia la figura, pero cuando estaban a punto de alcanzarla, se detuvieron de golpe, como si algo los hubiera aterrorizado. Volvieron corriendo hacia su dueño, mirando atrás con miedo. El guardabosques decidió investigar más a fondo. Al llegar al lugar donde había visto al anciano, no encontró rastro alguno de la figura.
Solo había nieve y hierba intacta, como si la persona jamás hubiera estado allí. Sin embargo, al mirar más de cerca, vio algo asombroso, un grupo de boletos perfectamente formados. Como si la naturaleza hubiera respondido a la presencia del anciano con una cosecha impresionante. Durante el siguiente año, las historias sobre el hombre champiñón continuaron circulando, pero la figura del anciano comenzó a cambiar. Se decía que, en su segundo año de apariciones, se veía mucho más delgado y su vestimenta parecía gastada, como si el paso del tiempo estuviera cobrando su precio. Ya no se acercaba tanto a las personas, pero aún era capaz de guiarlas hacia los mejores lugares para recolectar setas. Algunos cazadores y recolectores afirmaban haberlo visto de lejos, en el horizonte, siempre con su vieja cesta de mimbre, dando señales de los mejores sitios para encontrar setas, como si tuviera algún tipo de conocimiento secreto de la naturaleza. Hace unos días, me encontré con un viejo amigo que, hace años, había escuchado la misma historia que yo. Ahora, de vuelta de un viaje al mismo lugar, su rostro estaba lleno de asombro y emoción, ya que la historia del hombre champiñón había tenido un giro inesperado. Un día, el guardabosques, mientras conducía su vehículo por un camino forestal, vio nuevamente al anciano en la distancia. Decidió seguirlo, tratando de descubrir la verdad detrás de este misterio. Sin embargo, a pesar de conducir durante varios kilómetros, no pudo alcanzar al hombre. Cada vez que parecía acercarse, el anciano se mantenía a la misma distancia. Después de un giro abrupto en el camino, simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. El guardabosques, frustrado por la desaparición del hombre, decidió que no iba a dejar pasar esta oportunidad. Estaba decidido a desentrañar el misterio que rodeaba al anciano, aunque ya se sentía inquieto por la extraña sensación de que algo no estaba bien. Sabía que si quería resolver el enigma, debía seguir investigando. No podía dejar que el hombre champiñón lo dejara con más preguntas que respuestas. Volvió a girar el volante, decidido a regresar por el camino que el anciano había tomado. La tierra del bosque estaba húmeda y resbaladiza, pero el UAZ, una máquina de tracción, atravesaba el terreno accidentado con facilidad. Mientras se adentraba más en el bosque, el ambiente se volvía cada vez más denso. La niebla comenzaba a formarse entre los árboles y el aire se sentía pesado, casi opresivo. El sonido de sus neumáticos sobre el barro era lo único que rompía el silencio, pero pronto se sumaron ruidos extraños que provenían del interior de la espesa vegetación. El guardabosques no podía dejar de mirar hacia los lados, como si una presencia invisible lo estuviera observando. De repente, escuchó algo más. Un sonido bajo, como susurros entre los árboles, casi imperceptibles. Miró alrededor, pero no vio nada. No había nada visible que pudiera causar ese sonido, y sin embargo, era inconfundible. Era como si el bosque mismo estuviera susurrando, pidiendo que se detuviera. Pero él no podía parar. Su curiosidad lo empujaba más y más, sin importar la creciente incomodidad que sentía. A medida que continuaba conduciendo, la niebla se hacía más espesa, casi como una manta que lo envolvía todo. Los árboles, que antes parecían amigables y familiares, ahora parecían gigantes oscuros que se inclinaban sobre él, como si estuvieran observando. Y en cada curva, en cada sombra, sentía que algo o alguien lo estaba siguiendo. Un escalofrío recorrió su espalda. En un momento, vio algo a lo lejos, una figura, o más bien, una sombra que parecía moverse entre los árboles. El corazón del guardabosques se aceleró. Era él. El anciano estaba allí, al final del camino. El hombre no se movía,
solo estaba de pie, mirando hacia él, como si lo estuviera esperando. La visión de la figura lo hizo estremecerse. Todo su cuerpo reaccionó, pero antes de que pudiera acercarse, la figura desapareció nuevamente, como un fantasma. Desconcertado y más asustado que nunca, el guardabosques decidió seguir adelante. Sabía que había algo más detrás de todo esto, algo que no podía comprender. Así que continuó su persecución, ignorando el creciente miedo que lo invadía. De repente, el terreno se volvió más accidentado, y el UAZ comenzó a temblar y hacer ruidos extraños. El motor se detuvo por completo. El guardabosques miró alrededor, aún con los nervios de punta, y trató de encender nuevamente el vehículo, pero sin éxito. En ese momento, algo extraño ocurrió. En medio de la densa niebla, vio algo que lo dejó helado. En el suelo, cerca de él, había una cesta de mimbre rota. Reconoció de inmediato el objeto. Era la misma cesta que había visto tantas veces con el anciano. Pero ahora, estaba rota, como si alguien la hubiera abandonado apresuradamente. Cauteloso, el guardabosques se acercó lentamente a la cesta. La sintió como si tuviera un peso extraño, una presencia indescriptible. Al mirar dentro de la cesta, se dio cuenta de que no había setas, como era de esperar. En su lugar, lo que vio le hizo dar un paso atrás, horrorizado. Dentro había tierra seca, y entre la tierra, había pequeñas figuras de hongos, pero estos no eran normales. Eran figuras deformes, de forma humana, como si hubieran sido modeladas en arcilla, con rostros distorsionados y ojos vacíos que parecían mirarlo fijamente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo le decía que no debía seguir más, pero no podía evitarlo. Algo lo estaba empujando a descubrir la verdad detrás de esa figura y su conexión con el mundo de los hongos. El guardabosques sintió como el aire se volvía aún más denso. De repente, en el silencio inquietante que lo rodeaba, escuchó pasos suaves detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo la niebla espesa lo envolvía todo, y los árboles parecían cada vez más altos, más oscuros. Las sombras entre los troncos parecían moverse, y por un momento, el guardabosques juró haber visto una figura humana en la distancia. Era el anciano, pero esta vez no estaba solo. Una multitud de sombras lo rodeaba. Desesperado, el guardabosques comenzó a caminar de regreso hacia su vehículo, pero en cada paso que daba, sentía que algo lo seguía. Las sombras, los susurros, el crujir de las ramas, todo parecía indicar que no estaba solo. La sensación de ser observado lo envolvía por completo, y algo dentro de él le decía que no debía mirar atrás. Cuando finalmente llegó al vehículo, notó que la niebla comenzaba a disiparse, pero antes de subirse, vio algo que lo paralizó. El suelo alrededor de su UAZ estaba cubierto de hongos extraños, todos dispuestos en círculos perfectamente formados, como si alguien los hubiera colocado ahí a propósito. Cada uno de los hongos parecía estar mirando hacia él, como si el bosque entero lo estuviera observando. Con el corazón acelerado, el guardabosques finalmente se subió al vehículo. Arrancó el motor y se alejó del lugar. Miró por el retrovisor, esperando ver al anciano o las sombras persiguiéndolo, pero lo que vio lo dejó sin aliento. El bosque estaba vacío, como si todo lo que había vivido hubiera sido una ilusión. Pero el sentimiento de estar siendo observado permaneció con él. Años después, el guardabosques nunca volvió a encontrar al hombre champiñón. Sin embargo, las historias sobre él siguieron circulando entre los locales. Algunos afirmaban que aún aparecía de vez en cuando,
guiando a los recolectores hacia los mejores lugares del bosque, pero siempre en la lejanía, nunca cerca. Su figura delgada, con su vieja cesta de mimbre, seguía siendo un enigma para todos. Y en los días de niebla espesa, cuando el bosque se vuelve más misterioso, algunos afirman que aún se pueden escuchar susurros entre los árboles, como si el hombre siguiera vivo, o como si su espíritu nunca hubiera abandonado el bosque. Pasaron los años, y el bosque que había sido escenario de tantos relatos extraños se convirtió en un lugar aún más solitario y sombrío. El guardabosques, que ya había dejado su trabajo, nunca volvió a hablar del hombre champiñón, aunque la historia los seguía persiguiendo en sus pensamientos. Algunos decían que la figura del anciano, siempre con su cesta de mimbre, seguía rondando los oscuros rincones del bosque, y otros más creían que el hombre nunca había existido en realidad. Sin embargo, el guardabosques no podía deshacerse de la sensación de que, en algún rincón apartado de esos bosques, el hombre champiñón seguía esperando a alguien, a cualquiera que se atreviera a buscar las setas perfectas. Lo que él no sabía era que el hombre no solo guiaba a los cazadores o recolectores, sino que también los observaba con una mirada vacía desde las sombras. Una tarde de otoño, cuando la niebla volvía a cubrir el bosque, el guardabosques decidió regresar. Ya no era el joven de antes, lleno de curiosidad, pero la necesidad de comprender lo que había sucedido lo impulsó a regresar. Sabía que nunca podría descansar hasta que lo averiguara todo. Con el corazón acelerado, se adentró nuevamente en el espeso bosque. Esta vez, no estaba solo. Llevaba consigo a un amigo, un joven curioso que había oído historias sobre el anciano, pero no creía en ellas. Al principio, todo parecía igual, la misma quietud, el crujir de las hojas secas bajo los pies, la sensación de estar siendo observado. La niebla cubría los árboles, y las sombras se alargaban con cada paso que daban. De repente, algo cambió. En medio de la niebla espesa, la figura familiar apareció nuevamente ante ellos. El hombre, viejo y delgado, vestido con su traje negro, estaba de pie en el mismo lugar donde el guardabosques lo había visto años atrás. Esta vez, sin embargo, el hombre no desapareció. No se movió. Solo los observaba fijamente, como si estuviera esperando algo. El guardabosques intentó acercarse, pero antes de que pudiera dar un paso más, el joven que lo acompañaba lo detuvo con una mano temblorosa. «¿No lo ves?», susurró, su voz quebrada. «Mira sus ojos». El guardabosques miró con detenimiento. Los ojos del hombre no eran normales. Estaban vacíos, como si no hubiera vida en ellos, pero al mismo tiempo, parecía que lo estaban mirando directamente, atravesando su alma. En ese instante, el guardabosques comprendió algo espeluznante: el anciano no era una simple figura solitaria, ni un viejo recolector de setas. Él estaba allí, entre los árboles, porque el bosque mismo lo había convertido en parte de él. El hombre ya no era un ser humano, sino una manifestación de los mismos bosques, la encarnación de un misterio que nunca debía ser desentrañado. Antes de que pudieran reaccionar, el hombre champiñón dio un paso hacia ellos. Su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera absorbida por la niebla, pero, antes de desaparecer por completo, dejó una última advertencia. Una voz apenas audible que resonó en sus mentes: los secretos del bosque no deben ser tocados. Aquellos que buscan más allá de lo permitido, nunca regresan. El guardabosques sintió una sacudida en su interior. Sin decir palabra, tomó a su amigo y corrió, alejándose del lugar. La niebla se disipaba rápidamente, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. Ya no miraron atrás.
El guardabosques nunca regresó al bosque después de ese día. Aunque pasaron los años, el miedo que experimentó ese día nunca lo abandonó. El joven que lo acompañó tampoco volvió a hablar del asunto. Los dos sabían que lo que habían presenciado no debía ser comprendido, que el hombre champiñón y sus misteriosas apariciones eran una advertencia del bosque mismo. La historia del anciano con su cesta rota y sus setas perfectas pasó a ser una leyenda, un susurro en las noches de niebla. En el pequeño pueblo cercano, la gente seguía contando relatos sobre el hombre champiñón. Pero ahora todos sabían una cosa: algunos secretos no deben ser desenterrados. A veces, en las noches más oscuras y quietas, aquellos que se atrevían a adentrarse demasiado en el bosque podían escuchar, a lo lejos, un susurro bajo entre los árboles. Quizás era el viento, o quizás era el hombre champiñón, aún esperando a su próxima víctima, esperando que alguien, nuevamente, cruzara la línea que no debía cruzarse. Y aquellos que lo hacían, desaparecían, dejando atrás solo un eco, una leyenda, y una cesta rota.